este tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo les va? Para mí es un gusto, un placer estar con ustedes una noche más en nuestro programa Clic Psicológico. Les recuerdo, soy la psicóloga Carmen Córdoba, conductora del programa Clic Psicológico, que se transmite en vivo todos los días martes a las 7 de la noche. Recuerden que al número al que se pueden contactar conmigo, ya sea para alguna asesoría o para alguna consulta, solamente por WhatsApp, es al 098-792-1353. También tengo que informarles que este programa llegó gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la coalición de medios digitales Ayu Comunicaciones, BL Medios, Cataluña Zona Radio, Red de Medios Comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, La Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, Voces Milano desde Italia y Radio Star. Y pues para mí, repito una vez más, es un inmenso honor y placer poder conversar con ustedes un tema interesante, un tema de pronto que dependiendo de la actitud de las personas, de cómo lo trabajen, cómo lo traten, cómo lo hablen, puede ser algo un poco triste, un poco frustrante, y es el miedo excesivo a la muerte. Este es un tema muy polémico. De hecho, eh, este tal grado alcanza cuando el temor se vuelve obsesivo y demasiado intenso, a tal punto de que la persona ocupa gran parte de su día a día pensando en la muerte, en su miedo a morir, en que puedan alguno de sus familiares perder la vida, algún conocido, su pareja, sus hijos, etcétera. Y estos pensamientos y sensaciones que le generan ese temor a las personas afectan de forma negativa sus actitudes cotidianas y también influyen mucho en lo que es su estabilidad emocional. Y como para ponerle un nombre más profesional a este tema, lo tenemos que hablar como es, la tanatofobia. Puede adquirir distintas formas, sobre todo tres, según lo explican los estudios al respecto. Pues no, trato siempre de respaldar mis charlas basándome a estudios científicos porque eso es lo que somos profesionales de ciencia que nos gusta investigar. Y pues el miedo a la muerte y el miedo a la pérdida de seres queridos y el miedo a objetos o lugares o conceptos relacionados con la muerte, como sean hospitales, ataúdes, cementerios, etcétera. Esto también se lo puede relacionar con la necrofobia. Este problema no parece como tal, no aparece como tal en las clasificaciones oficiales de los trastornos mentales. Sin embargo, se lo considera como una fobia específica, como lo son también, por ejemplo, las fobias a volar, que es la aerofobia,
a los recintos pequeños o cerrados, que es la claustrofobia, o hablar en público, que es la glosofobia. Por eso, los síntomas son parecidos entre los tres y esto genera síntomas como sudoración, palpitaciones excesivas, sensación de presión en el pecho, dificultad para respirar, mareos, náuseas, ansiedad, sobre todo ansiedad al pensar en la muerte o en el proceso de morir. Y en consecuencia, hacer todo lo posible para evitar que esto suceda, ya que es lo que le genera a alguien eh, una impotencia de no poder controlar estas reacciones. Y a esto podemos decir que, ¿cuáles son las causas de la tanatofobia? Bueno, en general, las fobias específicas se desencadenan a partir de una experiencia traumática, eh, por lo regular, a menudo olvidada. En este caso puede ser la pérdida de un ser querido a edad temprana. Y de pronto esto con el pasar del tiempo se le fue olvidando a la persona o un duelo no resuelto o haber estado en algún momento muy cercano a la muerte, en que la persona se haya sentido que estuvo al borde de la muerte y esto le creó a él este tipo de experiencias traumáticas y desencadenó pues en él una fobia. Los estudios sobre la tanatofobia en los últimos años aportan datos muy interesantes, sobre todo quienes son más propensos a sufrir de ansiedad ante la muerte. Uno de ellos son, revisándolo en estudios del 2017, lo determina que quienes menos temen a la muerte son las personas que tienen alguna fe religiosa, o en este caso, eh, un poco contrario a la fe, sería, hablando específicamente de los ateos. La creencia en una existencia después de la muerte sería el motivo por el cual la gente creyente tiene un poco menos de temor a lo que es la muerte. Pero, ¿qué pasa con las personas que no creen? ¿Qué pasa con los ateos? Puede ser que el ateísmo también proporcione ese tipo de consuelo. Apunta a esto el señor Jonathan Jung, experto en la Universidad de Oxford en el Reino Unido, autor de esta principal investigación. O también puede ser que simplemente las personas que no le temen a la muerte no se vean obligadas a buscar algún apoyo o sosiego en lo que es la religión, añadió Jung también. En cualquiera de estos casos, fueron las personas más inseguras las que siempre van a tener este sentimiento de que alguna clase de creencia religiosa, que de pronto no sea tan firme, lo que los haga tener este miedo tan fuerte hacia la muerte, ¿verdad? Y tenemos que ser realistas. La muerte es algo que nos va a llegar en cualquier momento. Puede ser mañana, puede ser más tarde, en 50, 90 años, pero tenemos que aprender a vivir en paz con eso, porque en algún momento va a pasar, en algún momento va a llegar. Otro trabajo en el 2017 también realizado en Israel evalúa los niveles de ansiedad ante la muerte de un grupo de adultos mayores hospitalizados en una sala de cuidados geriátricos agudos, pero sin enfermedades terminales. Y también se les realizó estos estudios a hijos de estas personas. En los resultados que arrojaron, se determinó que la ansiedad en los adultos mayores era baja, era bajo los 4 puntos sobre el 15, según lo que le llama la tabla de ansiedad ante la muerte de Templer. Su miedo mayor, además, no era la muerte en sí mismo, sino más bien era el proceso de morir, cómo ellos iban a vivir esta situación hasta que les llegue el día de su muerte. Además, en sí no era la muerte, certera, y es decir, por ejemplo, las incógnitas o el posible sufrimiento que la muerte les puede provocar a ellos. Por otra parte, los hijos también mostraron índices, en cambio, mucho más altos en lo que es la ansiedad ante su propia muerte, que entre ellos más o menos se calculó el 6,9 de puntos sobre la tabla de 15, hablando de la propia muerte. Y
aparte de eso, hablando de lo que es la muerte de sus padres o sus seres queridos, subió un poco más esta tabla, estos valores, al 8,9/15. En muchos casos, este último tiene consecuencias negativas, puesto que los hijos les ocultan a sus padres esta información médica relevante. Y en realidad no debería de ser así porque, hablando desde la salud mental, es más recomendable este tipo de noticias o situaciones, conocerlas desde el lado profesional y siendo muy claros y específicos al momento de recibir esta información para que por medio de, ya sea ayuda de un psicólogo, ayuda de un trabajador social o la ayuda misma de sus propios familiares que los rodean o que los cuidan, ya ellos puedan asimilar y asumir, aceptar esta situación de lo que es la muerte. En tales conclusiones avalan una hipótesis formulada en trabajos previos, aunque el sentido común indica que el miedo a la muerte debería aumentar a medida que nos hace mayores, porque la muerte está cerca. Lo que ocurre en realidad es lo contrario. El miedo disminuye porque la muerte se va asumiendo como una conclusión natural de la vida. Es lo que yo les decía hace un momento, que debemos aprender a aceptar la muerte como lo que es, como una etapa, como un proceso de trascender o de cambio y tomar nuestra vida como algo maravilloso, no solamente aceptarla o decir, eh, no voy a vivir bien porque en algún momento me voy a morir. Y eso es triste, eso es lo que frustra al ser humano. Y también es ese miedo excesivo a no aceptarlo. Independientemente de que estemos bien de salud o que estemos mal de salud, eh, médicamente hablando. Por otra parte, la salud psicológica es muy importante para poder trabajar y asumir este tipo de situaciones. Y ante esto, a mí me llega el recuerdo de una película muy hermosa que tiene muchas lecciones de vida, pero entre ellas se relaciona con esto, con el miedo a la muerte. Esa película es muy bonita y se llama El Gran Pez. Se los recomiendo, mis estimados amigos, para que en algún momento que ustedes tengan tiempo o puedan, la puedan ver. Y bueno, esta película se desarrolla en un pueblo. El personaje principal de esta película vive en este pueblo y este pueblo pues eh, tiene una bruja que dicen, que cuenta la leyenda que esta bruja tiene un ojo de cristal que la persona que llegara a mirar por ese ojo de cristal puede ver exactamente cuál va a ser la forma de su muerte, el día de su muerte y el momento exacto de su muerte. Entonces el personaje principal se arriesga y dice, yo quiero ir a conocer a la bruja. Entonces va donde la bruja y habla con ella y le pide que le conceda el permiso de poder ver por su ojo de cristal cómo va a ser el día de su muerte. Entonces él se lo pone y ve cómo será su muerte y él se da cuenta y conoce a ciencia exactamente cómo va a ser su muerte, el día exacto, la forma, etcétera. Entonces, él, a medida de que va pasando, va desarrollándose la película, él va eh, pasando o cruzando situaciones de peligro, circunstancias muy escalofriantes, muy increíbles, pero cada vez que él pasa algún suceso de estos, mucho más allá del miedo que pueda tener él sobre lo que le puede pasar, él dice, no, pero yo de esta forma no es la que voy a morir, porque de esta forma el ojo no me dijo que yo iba a morir así. Entonces él se atreve a pensar mucho más allá y entonces él dice, sabiendo cómo me voy a morir, me gusta porque sé que cualquier otra situación a mí no me va a matar. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿cuál es la reflexión de esta película? Que se basa un poco a ciertos temas que yo he tocado en programas anteriores, que es lo que aquí aplica el personaje principal de esta película, y es lo que yo puedo controlar estará bien.
Y lo que no pueda controlar también estará bien. Cuando me toque, ok, está bien, me tocará. Pero cuando no me toque, no va a ser ni bueno ni malo. Y el día en que me toque, tampoco no va a ser ni bueno ni malo. Porque mucho más allá del día en que nos llegue la hora de partir, debemos aprender a dejar de ver la muerte como algo terrible, como algo que lo que siempre nos han dicho, que tenemos una vida, que la vida es una sola, que la vida es extrema, que la vida es lo máximo para cada uno de nosotros, pero analizándolo un poco desde una forma objetiva, trato en la manera posible siempre analizar las cosas desde la lógica, desde la objetividad. Y si analizamos esto, debemos darnos cuenta de que nuestra vida es solo un pestañeo en, en algo tan inmenso como lo es la historia del universo. Pero si más allá de eso lo miramos objetivamente, nos damos cuenta de que lo insignificante, de lo insignificante que son las cosas, como son las cosas materiales, como lo que es el dinero, como son los lujos, como es un estrato social, ya. Recordemos que siempre que tengamos miedo a perder algo, no seremos capaces nunca de amar algo o a alguien, ¿ya? El amor siempre se experimenta desde la libertad, no desde el miedo. Por siempre que podamos experimentar nosotros el amor desde la libertad, desde la paz, es cuando vamos a ser realmente capaces de amar bien, de amar de manera correcta. Entonces, si aceptamos la muerte como algo transitorio, como algo natural, sin ningún significado, ni bueno ni malo, algo natural o normal como lo es el nacimiento también. Mientras estemos en paz con la idea de la muerte, estaremos tranquilos y en paz y aceptaremos y aprenderemos a ser felices desde la gratitud. Por eso siempre les he dicho, o cuando converso con personas siempre les digo, por eso valoremos nuestra vida con felicidad, viviéndola desde un lugar feliz, sin llenarnos de miedos insanos, que nos agobien, que no nos dejen vivir en paz, que no nos dejen tener una calidad de vida eh, buena, correcta, adecuada, viviéndola desde el lugar feliz, sin llenarnos de miedos con la muerte, eh, es aprender a vivir mejor, sabiendo de que puedo irme, irme, en algún momento me tocará partir y está bien, porque habré vivido con gratitud y en paz conmigo mismo y con mi entorno. ¿Y por qué digo todo esto? Porque tener miedo a la muerte es innecesario, porque como lo dije al inicio de la charla, igual nos vamos a morir en cualquier momento. La idea es estar en paz con nosotros mismos y aceptarlo de que eh, en algún rato nos va a pasar, en algún rato va a pasar y tenemos que vivirlo y asumirlo como una etapa normal de lo que es la vida de los seres humanos. Y entonces, ¿cómo podemos manejar el miedo a la muerte? Como se ha explicado, el miedo a la muerte es un instinto natural, un instinto esencial de los seres humanos, eh, por lo cual el objetivo de quienes sufren algún grado de tanatofobia no podría ser en su totalidad lo que es eliminar el miedo o erradicarlo de sus pensamientos o de sus vivencias, sino más bien reducirlo, relegarlo a un sitio donde no perjudique la calidad de vida de los seres humanos, no perjudique nuestra calidad de vida y en la que nosotros podemos y podremos ser felices, vivir a plenitud, vivir alegres, vivir agradecidos sobre todo lo que tenemos en nuestro día a día. Como a veces yo les digo a las personas con las que converso sobre estos temas, ¿qué te hace falta? Mucho más allá de lo material, ser feliz. Entonces, una recomendación que yo les digo es, sal a la calle, mira al cielo, mira las nubes, el cielo, el sol, escucha el cantar de las aves al amanecer. Si tienes mascotas, mira, mira su actitud, míralos con la felicidad que ellos te reciben.
al llegar del trabajo o cuando llegas de la calle. Mira esa felicidad, mira esa gratitud, ese amor que ellos te brindan. Y si no tienes mascotas, pues mira a tus hijos, mira eh, lo hermoso que es llegar a tu hogar, el lugar donde tú vives, agradecer por todo lo que tienes a diario y en parte ese agradecimiento es lo que te va a generar esa paz para poder vivir tranquilo, tener una mejor calidad de vida y poder asumir la situación de la muerte como algo normal, como algo que en algún momento nos va a pasar y que nos va a llegar, de que nos va a llegar a todos, nos va a llegar. Por mi lado, yo quisiera ser eterna, pero sé que en algún momento me va a tocar el timbre a mí también. Pero por lo pronto, ¿de qué manera yo acepto o yo vivo? Aceptando con gratitud que en algún momento me va a llegar el tiempo de partir, siendo feliz, viviendo el día a día, aceptando las situaciones que nos pueden pasar, tomándolas como retos o como dirían por ahí, un nivel más desbloqueado en este juego que se llama vida y vivir felices, porque imagínense estar viviendo constantemente con ese miedo a morir, con ese miedo a la muerte y no saber cómo manejarlo, no saber cómo tratarlo, no pedir ayuda, no conversarlo con otras personas, no ir a un psicólogo, no conversar con un trabajador social o con un guía espiritual. Eso es lo que le provoca a uno encerrarse más en esos miedos y poco a poco va a ser más traumático y va a bajar la calidad de vida, a limitar mucho nuestra calidad de vida. Y como en algún tiempo atrás, cuando estábamos en pandemia, lo que nos decían, no pienses en cosas malas porque se te bajan las defensas y se te bajan las defensas, eres propenso a enfermarte más de cualquier cosa, no solamente de la pandemia, sino de cualquier tipo de enfermedades, enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, etcétera. Y entre una de esas, pues, son las enfermedades mentales, las fobias, las crisis, la ansiedad, la depresión, etcétera. Entonces debemos aprender a manejar este tipo de situaciones y a superarlas, a aceptarlas y sobre todo aceptar de que en algún momento va a pasar. Claro, con esto no digo que es que me quiera morir, no, sino más bien de que saber que nos va a llegar el momento, aceptarlo, pero hasta que nos llegue el momento, aprender a vivir con una mejor calidad de vida, aprender a ser felices con lo que tenemos en nuestro día a día. Y para lograrlo, los psicólogos proponemos una serie de consejos que, si se logran llevar a la práctica, ayudarán mucho a reducir lo que es esta ansiedad ante la muerte y por lo tanto a vivir con una mejor calidad de vida. Les voy a enumerar estos puntos que sé que de pronto puede ayudarles a muchas personas. En su momento a mí también me ayudaron porque como un ser humano normal, yo también he pasado situaciones de peligro, he sufrido la pérdida de familiares, de mis padres en este caso, he vivido de cerca lo que es la muerte y aprendí y he aprendido a sobrellevarla, a aceptarla y a vivir en paz con ella, con este nombre, con este título tan feo que a veces se nos hace eh, nombrarlo o aceptarlo. Y es la primera de ellas, hablar sobre la muerte con naturalidad. Cuando se evita hablar de este tema, o de varios temas, pues no, se crean como especies de tabúes. Esto es algo que contribuye mucho a lo que es incrementar en lo que son los miedos, las inseguridades en relaciones, en cuestiones de cambio, los miedos y su significado en nuestra vida. Cuando se habla y se muestran y se comparte estas inseguridades, esto
reducen estos miedos, reducen esta incapacidad de aceptarlo. Por lo tanto, poner palabras a la cuestión y no intentar eludirla todo el tiempo es una manera de aliviar las tensiones para poder disipar el miedo a la muerte, disipar cualquier tipo de miedos y poder nosotros también eh, poder llevar una vida sana, una mejor calidad de vida. Tampoco se trata, claro está, de que este tema se vaya a convertir en el tema principal del día a día, del almuerzo, de la comida, del fin de semana, de la salida con mis amigos, con mis familiares. Entonces tampoco se trata de eso, porque no hay que tomarlo, no hay que declararlo tan importante en el día a día. Simplemente hay que hablarlo, no reprimirlo, aceptarlo y de esta forma ir eh, aprender a convivir con esta situación. La otra es enfocarse en el presente. La muerte es una certeza. Sabemos que a todos nos va a llegar, a todos nos llega y nos va a llegar, pero se puede pensar en ella solamente cuando em, se convierte en una posibilidad cercana, como lo dije yo hace un momento, en esos momentos de dolor en los que vivimos, ya sea una muerte de algún familiar, alguna persona cercana a nosotros, ya, y tanto para uno como para algún familiar cercano, o hacerlo de forma recurrente e injustificada, es como estar rumiando con esos pensamientos que nos hieren, que nos hacen sentir mal, que no nos hacen sentir cómodos, que no nos deja dormir en paz, que al levantarnos estamos pensando en eso, al acostarnos a dormir estamos pensando en eso. Eso nos está llenando de malas vibras, de cosas malas, de ideas malas, y se va convirtiendo en fobias que en realidad van a terminar como trastornos, nos van a detonar crisis de ansiedad, que muchas veces son un poco complicadas de trabajarlas, ya sea de manera personal o también de la mano con un profesional de la salud mental. Por eso centrarse en lo que realmente es importante hoy y a corto plazo. Y abstenerse de hacernos planteamientos remotos o esos hipotéticamente infundados, que es, ¿y qué me pasará? ¿Qué pasará conmigo el día que me muera? ¿Qué pasará con mis familiares el día que me muera? ¿Qué me pasará a mí el día que muera tal persona? O sea, dejar de atraer o de dejar de darle la importancia que no se merecen ese tipo de pensamientos, porque eso lo único que va a hacer es perdón, eh, es acarrear más inseguridades en nosotros, nos va a hacer sentir mal, no nos va a permitir tener una buena vida, no nos va a permitir tener una calidad de vida correcta o adecuada, ¿ya? Y enfocarnos en el presente, en el hoy, en el ahora, en qué es lo que puedo hacer por mí, qué es lo que puedo hacer por mi familia, por mi pareja, por mis hijos, por mi entorno. Es el aprender a vivir en paz, con gratitud y siempre vivir alegres, vivir felices de lo que tenemos y de lo que no tenemos también. Porque a veces las personas nos enfocamos en lo que no tenemos y nos olvidamos de lo que sí tenemos, que en este caso el amor de nuestros hijos, el amor de nuestra pareja, de nuestros padres, el amor que ellos reciben de nosotros o el amor que nosotros podemos recibir de ellos. Como lo dice en una frase Ricky Martin en una de sus canciones, por andar ocupado en el cielo me olvidé que en el suelo se vive mejor. Y es bonita esa frase, porque es una frase que te hace entrar en conciencia, porque dice, el, el,
El aprendizaje de esa frase es, ¿qué hago yo pensando en cosas innecesarias cuando estoy desperdiciando mi vida, lo que soy, lo que tengo en el aquí y en el ahora? Y eso es lo que debemos aprovechar y tenemos que aprender a vivir nuestra vida con tranquilidad, en paz, felices, agradecidos. Y por otra parte, también sería aceptar la incertidumbre. Por supuesto, yo lo sé. Este consejo es fácil de darlo, pero es un poco complicado para muchas personas de llevarlo a la práctica, de aceptarlo, porque sabemos que la muerte llegará en algún momento, pero en general no se puede saber a ciencia cierta ni cómo, ni cuándo, ni dónde nos llegará esa hora de partir, ni cómo será nuestra propia muerte, ni de las personas cercanas a nosotros, por lo cual no tiene sentido ni merece la pena adelantarnos a estos acontecimientos tan tristes, ni tampoco sufrir de manera adelantada por imaginar ese futuro tan feo, tan malo, tan triste que puede llegar, pero vivir constantemente con esa incertidumbre, con ese miedo a, al qué va a pasar, al cómo lo voy a tomar, al qué voy a hacer si o qué van a hacer si llegara a pasar. Entonces, dejar y aceptar esa incertidumbre y darle un poco más de sentido a nuestra vida, a nuestro día a día, al amor que le dedicamos para hacer las cosas, para recibir las cosas, a la actitud con la que nosotros recibimos cosas, sean buenas o malas, sean actitudes, sean comportamientos, ya sea de las personas que están a nuestro alrededor o comportamientos de nosotros mismos. Entonces, debemos apartar un poco lo que es la incertidumbre del que va a llegar la hora de morir a cualquiera de nosotros y aprender a vivir nuestra vida de una mejor manera, a ser felices, aprender a dedicarnos a algo. Si no tengo trabajo, no hay problema. Investigar, estudiar, analizar, una vez más, desbloquear una habilidad más, eh, tomarnos la vida un poco más relajados, un poquito más a la ligera, no siendo tan catastróficos al momento de pensar en ese futuro tan feo que nos puede llegar en algún momento. Y, y aceptar lo que es. Y también lo digo asimismo por experiencia propia de una persona cercana a mí. eh, Era una familia, ¿verdad? Y en este caso fallece la mamá. La hermana mayor, ella era muy apegada a su madre. Y en el momento en que muere su madre, esta persona le dice a su mejor amiga, murió mi madre, para mí se acabó la vida. Y en el momento en que yo pueda dejarme morir, lo haré. Porque yo sin mi madre no soy nada. Pero triste, triste que esta persona haya dicho eso y lo haya cumplido. Pero mucho más allá de eso, todo lo que dejó a un lado su pareja, dejó a un lado 4 hermosos hijos que tenía en ese momento y se dejó agobiar tanto por la idea de la muerte, por la tristeza que le provocó la muerte de su madre, que lo dijo y lo cumplió. Y estas personas se enteraron de este tema cuando ella fallece. El día de su muerte llega la mejor amiga, triste, apenada,
y conversa con los hermanos y les dice, les pido perdón. Entonces los hermanos dicen, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos pides perdón? Y ella les dice, pues eh, tu hermana, cuando falleció tu mamá, ella se puso muy mal, se deprimió, bajó de peso, se consumió mucho en su tristeza, en su ansiedad, en su depresión. Y ella dijo y se juró a sí misma que ella no haría nada por cuidar su estabilidad mental ni su salud. Y en el momento en que ella podría dejarse morir, pues lo iba a hacer. Entonces, miren, unas personas le tienen miedo a la muerte y otras personas quieren morirse. En este caso, esta persona tuvo miedo al no poder salir adelante o sobrellevar la muerte de su madre. Sin embargo, no tuvo miedo a su propia muerte y se dejó morir. Entonces, ahí va un poco de lo que es que yo hablé la vez pasada, de lo que es la resiliencia, de cómo tenemos que aprender a sobrellevar este tipo de situaciones tristes, críticas, frustrantes, de mucho dolor y que tenemos que aprender a aceptarlas, a convivir con ellas y no verla como la fatalidad, sino más bien de lo malo sacar lo bueno y de las cosas buenas reforzarlas para poder tener una mejor calidad de vida. Y el otro punto es pensar y aceptar de que la muerte es parte de nuestras vidas. Por eso los especialistas recomiendan no negarla. Recomendamos potenciar la visión de que es necesario para poder vivir, así como nos enseñan en la escuela, nacen, crecen, se reproducen y mueren. El ciclo de vida de todos los seres vivos, no solamente de los seres humanos. Crear, crearle, crear un sentido a nuestras vidas, proyectarnos de una manera gratificante, crearnos un proyecto de vida. Y si no lo tenemos, buscarlo, determinarlo, crear un mapa conceptual, ya sea en nuestra cabecita o en una pizarra acrílica o en nuestro cuaderno de apuntes, crear nuestros proyectos de vida, esos proyectos que ya sean a corto, mediano o largo plazo, nos llenen de vitalidad, nos den esa alegría, nos den esa seguridad, que nos den esa motivación para poder seguir adelante aceptando este tipo de situaciones. Un proyecto de vida puede ser desde el más sencillo, como por ejemplo, eh, sembrar una planta, por ejemplo, sembrar una fresa o una mora. Acá en la costa, digamos, por lo regular, en mi país tenemos los dos climas, el frío y el calor, que creo que lo tenemos en todos los países, eh, y darnos esa oportunidad de crearnos ese proyecto, de hacer germinar una semilla y llevarla al punto en que crezca, se desarrolle, florezca y nos dé frutos. Ese es un proyecto a corto plazo, porque independientemente de la fruta o la verdura o la planta que lleguemos a sembrar, pues tendrá su determinado tiempo de vida, pues no que podrá ser 3 meses, 4 meses, 2 meses. Entonces, esos proyectos, así sean chiquitos, así sean cortitos, es lo que nos va a dar esa motivación en el día a día para estar alegres, para estar motivados, para estar felices, para buscar constantemente algo que hacer, para luego de que ya llegó a fin mi proyecto. Digamos que se me muere la planta, lo intento una segunda vez, que se me muere la planta otra vez, lo intento por tercera vez, pero en la segunda vez ya aprendí mis errores de la primera vez y en la tercera vez aprendí mis errores de la segunda y de la primera vez. Entonces, la tercera vez que yo intente germinar una planta, esta vez sí va a florecer y sí me va a dar frutos la planta. Entonces, ese va a ser el desbloqueo de mis ideas pesimistas y y me va a motivar para yo volver a crear
un proyecto nuevo, un proyecto de vida, un proyecto en el que me haga sentir feliz, en el que sea algo gratificante. Y si no lo tengo, pues buscarlo. Y mucho más allá, eh, si ya conseguí llegar al término del fruto de la planta, motivarme a crear otro proyecto, ya sea algo artesanal, algo manual o lo que sea, y de esa forma irnos automotivando para este tipo de ideas rumiantes, de tristeza, de muerte, irlas disipando y ya esa incertidumbre dejarla a un lado y aceptar de que en algún momento va a llegar la muerte, pero que es algo normal, que tiene que pasar. Como lo anotó el escritor sueco Sven Lindbotvich, dijo, por lo tanto, la tarea de la muerte es obligar al ser humano a abordar las cosas esenciales, que es lo que les estoy diciendo yo a ustedes. ¿Por qué vivir, que más bien sería no vivir pensando en la muerte y dejar de vivir la vida? Ya, porque más allá de estas recomendaciones, si una persona sufre de tanatofobia, no logra evitar que ésta afecte su calidad de vida, lo aconsejable es que acudan a la consulta con un experto de la salud mental, en este caso, los psicólogos, ya que lo más recomendable en estos casos es la terapia cognitivo-conductual, que es la que más se utiliza y la que también da mejores resultados. Y esto se ofrece en tratamientos de fobias específicas, como lo sería en este caso lo que es el miedo a la muerte. ¿Ya? Y cómo soltar el miedo, cómo soltar ese miedo a morir. El origen del miedo es una emoción humana. ¿Qué sucede cuando percibimos que estamos en peligro o que algo puede acabar con nuestras vidas? Sucede todo el tiempo, ya sea en situaciones sociales o en situaciones económicas. Esto sucede porque una parte Esto sucede porque una parte de nuestro cerebro siempre está pensando en eso, siempre nos dice, tienes que estar alerta, tienes que estar prevenido, te puede pasar algo, te puedes morir. Esto es incierto. Podemos morir si quedamos fuera de un grupo social. Sí, de pronto sí. Podemos morir si nos quedamos sin dinero. De pronto sí. Podemos morir si nos quedamos sin comida. De pronto sí. Pero mucho más allá del miedo de quedarme sin, como siempre digo, no se preocupe, ocúpese. Si tienes miedo a quedarte sin dinero, pues invéntate otro tipo de herramientas o propuestas para generar dinero. Si no tienes que comer, pues en realidad la palabra alimentarse o comer es muy extensa y no solamente se basa en la dieta de arroz, carne, etcétera, o carbohidratos, proteínas, etcétera, sino más bien uno tiene que aprender a cuidar su alimentación, adquirir hábitos buenos, buenos y correctos hábitos alimenticios. Entonces, de esa forma, vea, podemos ir creando muchas cosas y ya dejamos de tener el miedo a quedarnos sin comida. Por eso es que miramos, por eso es que a veces miramos cuando hay un accidente de tránsito, que las personas de una miran y están ahí pendientes a ver qué pasó. Porque el cerebro siempre va a pensar en eso, en la muerte, en qué pasó, en qué va a pasar, en la muerte, porque nuestro cerebro está pensando constantemente en cómo evitar la muerte, en cómo no dejarnos morir, en cómo no llevarnos a que terminemos en eso. Por eso, algo que nos va a ayudar a estar tranquilos siempre es la capacidad que tenemos para elegir nuestra actitud. Ante cualquier circunstancia, debemos tener la certeza de que no importa, sea lo que sea que pase en nuestra vida, lo vamos a superar, siempre vamos a estar bien. Por eso, si entendiéramos de que el miedo viene del
no me quiero morir, de que no quiero que mi familiar se muera, que no quiero que la gente cercana a mí se muera. Algo que me ha ayudado mucho a mí en lo personal es ver la muerte eh, filosóficamente. O sea, es entender el hecho de que la muerte no es mala ni buena. La muerte simplemente es parte de un proceso de la vida. Y si me sucede a mí, es parte del proceso. Punto. No está mal. No es algo a lo que debo temerle. Por eso, cuando tengamos ese miedo a morir o a la muerte de algún familiar o algo, lo que debemos hacer es aceptarlo. Aceptar que nos vamos a morir algún día, ya sea hoy o cuando tenga 97, 98 años, que es mi proyecto de vida, llegar hasta esa edad. Y si puedo más, muchísimo mejor. Y con todas mis capacidades lúcidas, por eso en mí ahora me estoy proyectando a ello, estoy dejando eh, muchos hábitos insanos de lado, estoy mejorando mis hábitos alimenticios, mis hábitos de cuidado personal, y ese es mi proyecto de vida a largo plazo, pasar de los 92 años. Y eso es lo que me motiva a mí a dejar de pensar en la muerte, porque aceptar la muerte o aceptar que nos vamos a morir no significa en realidad que yo me quiera morir, sino más bien es aceptarlo, estar en paz, estar tranquila con esa idea, pero no le tengo miedo a la muerte. Por eso, un ejercicio que siempre recomiendo es pensar que si un día nos dijeran la fecha exacta en la que vamos a morir, tenemos que estar en paz con nosotros mismos. Tenemos que estar tranquilos con esa idea, ya. Pero claro, me pueden decir, pero es que yo no me quiero morir. Obviamente que nadie se quiere morir. O sea, es normal que nadie se quiera morir. Pero pensar en eso es también causarnos conflictos y la idea de que podemos irnos mañana más tarde es atemorizarnos, llenarnos de miedo, llenarnos de ansiedad. Y si aceptamos eso, es lo que hace que aprendamos a estar tranquilos con nosotros mismos y es una idea con la que podemos lidiar, con la que podremos avanzar en nuestra vida, que podamos controlarla, que podamos ser felices, que podamos aprender a verla como algo normal, que cualquiera pueda aprender a experimentar nuevas cosas, nuevas situaciones, para ver la vida y aprovechar la vida de una mejor manera, sabiendo que nos va a llegar el momento. Nadie lo niega. Pero hasta que me llegue ese momento, pues vivir bien, vivir feliz, vivir tranquila, hacer mi vida normal, aceptando, dando gracias, viviendo en paz, confiando en la vida que tengo y en el futuro que quiero para mí, tranquila, feliz y gozando de cada uno de los momentos, ya sean buenos o sean malos. Y recordando siempre que el miedo evita vivir, mas no evita la muerte. Eso recordémoslo siempre, amigos. Y bueno, para mí ha sido un gusto inmenso, un honor haber compartido con ustedes esta charla tan bonita. Y esta se la dedico a una persona muy importante en mi vida que ella me pidió que hable de esto. Eh, Les recuerdo, soy la psicóloga Carmen Córdoba, conductora del programa Clic Psicológico, que se transmite todos los días martes a las 7 de la noche. El número al que pueden contactarse conmigo para alguna consulta o asesoría solamente por WhatsApp, recuérdenlo, al 098-792-1353. También tengo que informarles que este programa llegó gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la coalición de medios digitales Ayu Comunicaciones, BL Medios, Cataluña Zona Radio, la red de medios comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica, Nueva Sociedad, Publicarte el Día desde Loja, La Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, Voces Milano desde Italia y Radio Star. Que tengan una excelente noche, amigos míos. Fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, destila
salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando